bienvenidos al canal A la Luz de los Astros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la relevancia o la importancia de la lectura del temperamento en una carta astral. Este libro, el ABN de la astrología, acá vamos a encontrar cada uno de los pasos a seguir para que ustedes puedan hacer su temperamento, las personas que son aficionadas o que no entiendan de astrología o que sí entiendan pero no son grandes estudiosos. O también si son astrólogos que son demasiado estudiosos, se van a dar cuenta de cómo es que una joya perdida en la astrología ha sido rescatada para leerla y adicionarla a la lectura de la carta astral. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la lectura de la carta astral la lectura de las casas es toda la interacción social, es todos los ambientes sociales en que la persona está inmersa en el entorno. Desde los momentos en que el niño empieza a tener ese contacto y esas interacciones sociales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos acá, la carta que se lee usualmente es la carta de las interacciones sociales. Pero hay otra carta que es la que estamos rescatando hoy y que es una joya perdida de la astrología, y es la carta del temperamento. Esta carta del temperamento es el individuo, como individuo, cuáles son sus emociones, con qué emociones hemos nosotros regresado a la tierra, a este plano tierra, y cómo es que estas emociones en interacciones sociales o en la interacción de la carta astral de las casas es que se puede empezar a leer y empezar a corregir, sobre todo a corregir ciertos comportamientos o ciertas actitudes que el temperamento nos muestra, que el temperamento es el que nos hace tener de ciertos desaciertos. En el libro de la joya, del libro de la ABN de la astrología, aquí vamos a encontrar esta joya que por más de 20 años de investigación he ido el paso a paso para poder sacar a la luz este hallazgo tan importante que nos hacía falta en la lectura de una carta astral, nuestro temperamento. Sabemos muy bien que el temperamento pues, es genético y que nosotros al momento de nacer ya tenemos ese gen, esos genes. Ese temperamento es el que nos marca, el que nos dice cómo son estas emociones. Hipócrates, padre de la medicina, fue el que nos dio el aval más importante del temperamento. Él en su época, en los 460 creo que fue antes de Cristo, lo llamó los 4 humores y hablaba de las estaciones y dependiendo de cada estación estaba uno de los signos más un planeta o 2 planetas regentes de cada estación. Él le dio demasiada importancia y lo aplicaba muchísimo en la astromedicina. Hoy rescato esta base tan fundamental del individuo, que es nuestro temperamento, cómo es que se lee este temperamento y cómo es que hacemos ese match o esa unión con la lectura de la carta astral, de las casas o la interacción social. Hoy vamos a ver la carta astral de mi temperamento, que también está en mi libro. En mi libro cuento la historia del por qué llegué a investigar el temperamento desde la astrología. ¿Y por qué desde la astrología? Porque esta es mi pasión, la astrología es mi pasión. Mi pasión me llevó a estudiar la psicología para poder entender el comportamiento y las actitudes y las emociones de cada sujeto. Entonces,
dentro de la investigación que empecé a hacer hace más de 20 años, la lectura de la carta del temperamento se debe de iniciar a 0 grados de Aries. A 0 grados de Aries vamos a encontrar nuestro temperamento, donde no se puede incluir ningún aspecto del área social, ni de los roles sociales. Que los roles sociales o el área social o la interacción social son las casas. El temperamento es único y como es único viene dado por nuestros genes. En el libro también los llevo cómo es que este temperamento se involucra o se empieza a interactuar con el entorno y cómo la epigenética nos ayuda a comprender cómo es que nosotros vamos y aceptamos una formación en nuestros primeros años de vida para poder domar ese indomable. Muy bien, les estoy diciendo que empezamos la carta del temperamento a 0 grados de Aries. En a 0 grados de Aries nos vamos a encontrar la posición planetaria, la posición de cada planeta en cada signo, empezando a 0 grados de Aries. Acá se lee los 12 signos con los 10 planetas. Y al leer el temperamento, por ejemplo, en el signo de Aries, en el primer signo de Aries, tengo a Venus. Venus aquí está exiliado. En el segundo signo de Tauro tengo al Sol. Aquí está peregrino. En el tercer signo que es Géminis, hay 2 planetas, que está Mercurio y está Marte. En el cuarto signo, que es Cáncer, está 2 planetas. Mercurio está peregrino, Mercurio está en su regencia, en el signo de Géminis. Marte está peregrino en el signo de Géminis. Al mirar el signo cuarto, que es Cáncer, yo tengo a Júpiter y a Urano. Júpiter y Urano en el signo de Cáncer. Júpiter, donde está muy bien, está excelente, y Urano está peregrino. En el quinto signo está Leo, y en Leo está Plutón, el signo de Plutón. Acá este signo de Plutón está caído. En el sexto signo está Virgo, y Virgo no tiene signo, no tiene planetas. En el séptimo signo de Libra tenemos acá a Neptuno, y Neptuno en Libra está peregrino. Tenemos también en el octavo signo, es Escorpión. Acá está Saturno, está peregrino. En el noveno signo está Sagitario. En Sagitario tenemos a la Luna y está peregrina. En el décimo signo está Capricornio. En el signo de Capricornio no tengo nada, absolutamente nada. Luego sigue el 11º signo que es Acuario. No tengo tampoco planetas. En el 12º signo no tengo tampoco, que es Piscis, tampoco tengo planetas. Entonces, ¿cómo es mi temperamento? Acá vamos a mirar entonces qué pasa con los temperamentos. Los temperamentos, estamos hablando que en
En Hipócrates les dio el nombre de colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. En astrología, Galeno fue el que retomó, iniciando el siglo, retoma los 4 humores y le da el nombre de temperamentos. Esos temperamentos empieza él a mirar y a hacer muchas combinaciones y empieza a mirar que un temperamento no es solamente único que puede tener cada individuo, sino que puede uno haber la mezcla de los 4 temperamentos en un sujeto. Aunque hay sujetos que pueden tener un solo temperamento y puede estar entre el 80, 85, 90% y ahí lo llamamos puro. Pero la gran mayoría lo tenemos mixto. Entonces, estamos hablando de que en astrología se dice el temperamento rojo, el temperamento verde, el temperamento amarillo, el temperamento agua, o el temperamento fuego, o el temperamento tierra, o el temperamento aire, o el temperamento agua. Yo en mi libro, el ADN de la astrología, le di, o sea, empecé a hacer una oxigenación digamos, de una oxigenación o una forma más actualizada. Empecé a actualizar el lenguaje de la astrología y traerlo desde un lenguaje más, digamos, esa combinación psicoastrológica que le tengo. Soy psicóloga y astróloga, entonces empecé a hacer esa mezcla y traerlos y hacer como una oxigenación y un lenguaje mucho más moderno de la astrología. Para yo comprender el temperamento y hacer una investigación, porque hice una investigación en astrología de los temperamentos, yo hice un diplomado en selección de personal. En ese diplomado en selección de personal, para yo empezar a hacer la verificación entre los test que hay en el mercado y la carta astral del temperamento, cuál de los dos era mucho más veraz, más consistente, me di cuenta que los tests lo que hacen es que miden es más como los cargos, los diferentes cargos del sujeto, y en el cambio en la astrología es mucho más, o sea, más completo, porque allí encontramos el temperamento, sus aptitudes, sus debilidades, sus fortalezas y sus potencialidades. Durante 15 años llevo yo como selección de personal a grandes industrias y a grandes empresas, tanto nacionales como internacionales. Entonces me dediqué a hacer esa investigación. En la astrología, digamos en la astrología la forma como nos han enseñado, la forma como nos venían enseñando en astrología es que si bien hay unas, digamos, yo no sé si decir de errores o incongruencias, digamos mejor incongruencias, porque hasta hace años atrás yo tomaba exactamente esa misma posición que nos venían enseñando durante siglos y siglos, y es incluir el ascendente de la casa, el ascendente de las casas, el medio cielo de las casas, el nodo norte, la rueda de la fortuna. Aquí, en la investigación que he hecho durante más de 20 años, no puede haber absolutamente ningún aspecto de las casas, porque vamos a leer el individuo como tal. Entonces, al darme cuenta
que eran sin las posiciones de los aspectos de las casas, empecé a observar que ya me era mucho más fácil identificarme cuál era el planeta que me hacía tomar tantos desaciertos y cómo era que era tan impertinente, tan poco, digamos, a veces utilizaba la franqueza y no me interesaba, pues era descuidada con el lenguaje y la comunicación del otro para poder decir las franquezas o las realidades, y que en mí me hacían verme o me veía con muchos desaciertos en mi comunicación, que esa comunicación durante muchos años me llevó a hacer coaching, certificarme en coaching, certificarme en PNL, certificarme en selección de personal. Bueno, hice muchísimas certificaciones para poder entenderme, pero cuando ya en realidad empecé yo a mirar la lectura de mi temperamento, entendí entonces cuál era el planeta que me hacía tomar ciertos desaciertos y cómo podría mejorarlo. ¿Cómo me daba cuenta que tenía esos desaciertos? Cuando yo tenía esa interacción social, las casas, esa interacción social, las personas me decían que yo era muy fuerte, o que decía las cosas sin mucha prudencia, o que no medía como la información y no tenía como esa empatía para poderlos decir. Entonces, al estudiarme mi carta, me di cuenta que mi temperamento es rojo o colérico, pero yo lo llamo determinante en mi libro del ADN de la astrología, que tengo un 33.3% en determinante, que tengo el segundo porcentaje sería el influyente, que sería aire o el amarillo, que tiene un 25%. El tercero es el metódico, que también tiene un 25%, que tiene un 22.2%. Y el último es el estable, que tengo un 19.4%. Al mirarme yo esto y al mirar que cada temperamento se construye o tiene una base de 3 signos. Ojo, tiene una base de 3 signos. Por ejemplo, el determinante estaría los signos de Aries, Leo y Sagitario de fuego. Para los signos de tierra, que sería el estable, estaría Tauro, Virgo y Capricornio. Para el influyente sería los signos de Géminis, Libra y Acuario. Para el temperamento metódico, los 3 signos serían Cáncer, Escorpio y Piscis. Caigo en cuenta de que cada uno tiene una base fundamental de 3 signos. Entonces yo empecé también a hacer ese análisis y a investigar cada signo de cada temperamento. También me di cuenta que donde más se depositaba en ese temperamento, la mayor parte de los signos o la mayor parte del porcentaje, ese era el temperamento en el signo que más me regía. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que en el determinante tengo a Venus en Aries, a Plutón en Leo y a Luna en Sagitario. Y el que mayor porcentaje tiene es la Luna, que yo soy regida por el temperamento determinante, pero del signo de fuego de Sagitario. Entonces, claro, eso me daba a mí la posibilidad de hacerme preguntas existenciales.
Entonces, cada vez que me decían algo que para mí me dolía, pero que era real lo que me decían mis compañeros, mis colegas, esto me hacía reflexionar. Entonces, este es de los 3 signos de fuego, el que más reflexión se hace y asimismo es el signo de fuego de Sagitario. Entonces yo veía que esto estaba funcionando en mí. Cuando empecé yo entonces a mirar estos signos de este determinante puesto, yo decía, bueno, todavía me sigue faltando. ¿Por qué me hace tener tantos desaciertos en las interacciones sociales? Entonces ya me empecé a identificar, claro, yo soy determinante, tengo una mixtura de los 4 temperamentos, que es el determinante, que es el primero, el influyente, que es el segundo, el tercero es metódico y el cuarto es estable. Pero dentro de esas 4 mixturas, de esos temperamentos, era muy fuerte, demasiado fuerte, muy fuerte el determinante. Yo decía, algo me está pasando. Que tanto es así que al inicio estudiando yo en la Gran Fraternidad astrología, mi hora no era la correcta y me confundían con un ascendente Aries. No miraban el temperamento, pero miraban era el ascendente. Y entonces me confundían con un ascendente Aries. Y yo decía, no, yo al estudiar las cualidades de Aries, yo decía, similar, pero no me veo del todo allí. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a mirar, y yo me voy a basar en lo que yo voy a ver. Primero voy a mirar qué pasa con estos temperamentos. Entonces, claro, empecé a ver mis 4 temperamentos y que tengo una buena, un buen equilibrio entre cada uno de ellos, y que yo podría empezar a ser consciente de esos 4 temperamentos para yo poder interactuar en un equipo. Y eso me ayudó muchísimo a empezar a integrar los 4 temperamentos. Pero también me di cuenta que en los signos de cuando se toman los cuadrantes, que los cuadrantes siempre los tomamos como si fueran de las casas. Y también en esta investigación me di cuenta que los cuadrantes no se pueden tomar para las casas. Yo, wow, o sea que hay un error desde que salió la astrología de los templos, que esto era estudios muy profundos y de grandes maestros de maestros que nos lo entregaron con errorcitos. Y me di cuenta que los cuadrantes no pueden ir en las casas. Entonces me di cuenta que cuando tomamos los cuadrantes de las casas, los planetas no se ubicaban en los verdaderos signos donde en realidad estaban. ¿Pero por qué? Claro, es que empezaban a confundir casas con signos. Entonces, los cuadrantes también son de los signos y parten de los 0 grados de Aries. Entonces, también me di cuenta que el cuadrante más fuerte que yo tengo es el cuadrante. Además, le di nuevo nombre a los cuadrantes. El cuadrante 1 le di el nombre de individuo, el cuadrante 2 el de productividad, el cuadrante 3 el sujeto social y el cuadrante 4 el grupo social. Y al empezar a darle estos nombres y a empezar a investigarlos desde esta parte de los nombres que yo les estaba dando, me di cuenta que también hay un error en que siempre colocan en donde están los temperamentos, en donde van los temperamentos, colocan casas, al frente colocan casas acá arriba y casas acá abajo.
en esta parte de acá derecha. Y no, siguen perteneciendo a los signos. Claro, cuando ya empecé a hacer estos cambios, me di cuenta que empezaba ya yo a tener mucha más estructura social. ¿Por qué? Porque en el cuadrante 1, que es el individuo, estamos hablando que está Venus, está Sol, está Mercurio y está Marte. Y yo, bueno, listo, en estos cuadrantes, listo. Claro, está el individuo. Entonces, tengo mucho de estar, o sea, de estar mostrándome como esa persona como única, como determinante, que no escuchaba al otro, que no permitía que el otro como que se equivocara. Y empecé yo a hacer estos cambios, pero cuando yo ya me di cuenta y saqué la carta de las casas, fue todavía mucho más impactante. ¿Pero por qué? Porque si mi temperamento es determinante, donde el determinante es pragmático, en cada parte de mi libro tengo unas frases muy importantes con las que yo empiezo a identificar a cada temperamento. Por ejemplo, empecé yo a mirar que el temperamento determinante es necesario y que los 4 temperamentos eran fundamentales, los 4, no uno de los 4, sino los 4 temperamentos. Entonces uno debía de empezar a integrarlos conscientemente. Entonces, el determinante, ellos resuelven, hacen que las cosas suceden. Entonces, ¿qué pasa? Somos exigentes, nos gusta que las cosas se hagan en el menor tiempo posible, que los proyectos los jalonamos, los propósitos los jalonamos, somos demasiadamente determinantes y pragmáticos, y que tenemos la capacidad de tener una voluntad para que las cosas se hagan y se realicen y se materialicen. Entonces, esa parte empecé yo a mirar que cada temperamento tenía una base fundamental. Y yo, ok, o sea que si yo tengo esta primera, que ellos resuelven, hacen que las cosas sucedan, entonces, ¿cuál sería mi segundo temperamento? Que mi segundo temperamento es el influyente. Entonces empecé yo a mirar el influyente y empecé a observar quién eran los influyentes. Y digo yo, son sociables, hacen que las cosas fluyan con agilidad, imaginación y perspectiva innovadora. Y yo, esa soy yo, genial. O sea, empecé a identificarme con cada uno de ellos y me doy cuenta que el estable también tiene su lema, digámosle así. Y me doy cuenta que el estable, ellos garantizan resultados confiables y predecibles. O sea que este es el paso a paso, hace que las cosas se hagan en el paso a paso, sin que si un edificio se necesita que las bases sean firmes, o sea que ahí están los estables. Y enseguida miré yo lo que es el temperamento metódico. El temperamento metódico, ¿qué hace? Buscan la calidad, hacen que las cosas se hagan con eficiencia y rigurosidad. Ellos son los que están pendientes de que el presupuesto se cumpla, que los gastos del hogar son estos y no podemos salirnos de estos gastos, que tenemos un viaje, un paseo y que esto es lo que tenemos para que podamos pasar los 15 días, los 8 días. Y yo, qué bien. Entonces, todo eso empecé a aplicarlo en mí, pero al pasarlo ya a las casas, ya tuve todo este sentido, ya hubo sentido, para mí ya hubo más claridad.
Es que mi ascendente, ojo, el signo de la casa 1, si vamos a ver una carta astral solamente con las casas y que allí no haya ni signos ni hayan planetas, las casas tienen su determinación, mientras que los signos y los planetas en las casas son dinámicos. Los signos y las casas son dinámicos, están constantemente en movimiento, mientras que en el temperamento no, se inicia de 0 de Aries y se termina en Piscis. En cambio, el ascendente no, el ascendente depende de la hora y del lugar de nacimiento. Por eso, la carta del temperamento no se le puede incluir ni la hora de nacimiento, ni tampoco se le puede incluir el lugar de nacimiento. Entonces empecé a hacer todos estos descubrimientos que para mí fueron fundamentales y empecé entonces, claro, como yo tengo Marte en cúspide de casa 1, eso me hacía tener los desaciertos, la forma en cómo yo me presentaba ante el otro, la forma como el otro recibía mi información y el otro recibía mi tono de voz, recibía mis exageraciones en mis manos, en mi cuerpo. Yo hablaba con el cuerpo, con la cabeza, con los ojos, con la nariz, con la boca, con todo el movimiento, y esto empezó a crear en mí una satisfacción tan grande que empecé a modificar. Yo empecé a modificar mi temperamento en la parte social. Y en esa parte social, cómo quería proyectarme y cómo quería que el otro me viera dentro de esa proyección. Si bien yo siempre he sido, o sea, mi familia siempre ha sido muy investigadora, y para yo dar un concepto debo de leer y releer, y además en astrología, que es empírica, que a veces nos hablan de que la astrología es charlatanería, que la astrología tiene muchos apodos, demasiados apodos. También me dediqué a la parte de investigación y la parte científica, porque, por ejemplo, mi libro yo le pedí a médicos, o sea, con doctorados y maestrías en inmunología, doctorados se me olvidó, en la parte como el desarrollo humano, también me dediqué a preguntarle a un cubano que fue mi esposo, que tenía un doctorado en ciencias pedagógicas. Bueno, yo me fui por toda la parte de investigación. Entonces, claro, al yo poner toda esa investigación y ponerla en esto que se llama carta astral o de las casas, yo empecé claro, si yo tengo ese Marte en mi temperamento está en Géminis, y que en el temperamento influyente el que más porcentaje tengo es en Géminis, esto puesto en la casa 1 me hacía ser disonante, me hacía hablar demasiadamente duro. A mí me decían: habla demasiadamente fuerte, habla demasiadamente duro, se mueve demasiado, tiene muchas gesticulaciones, usted no necesita hablar con tal de porque su cuerpo le habla. Yo, eso es excelente. Cuando yo empiezo a mirar que en la parte metódica, el temperamento metódico, para mí era importante la base financiera, que el temperamento metódico estaba Júpiter y Urano en el signo de Cáncer, en el signo 4 de Cáncer, que eso que estaba en la parte metódica, pero eso en donde se ubica en la carta de las casas. ¡Wow! Se ubicaba en la casa 2. En la casa 2, donde se deposita Cáncer, y allí me hablaba desde mi temperamento metódico a cómo era que yo podía organizar mis finanzas, cómo podía organizar mis ingresos, cómo pude salir con mis hijos después de la muerte de mi esposo, que a él lo asesinaron en el año 90,
¿Cómo pude salir con ellos, que estaban muy pequeños, y sacarlos a hoy y verlos hoy donde están? Claro, está en la parte metódica. Empecé entonces a colocar este temperamento en las casas y a entender el por qué y qué debía cambiar. Entonces, el primer cambio que hice fue mi imagen. Créanme que fue mi imagen. Mi imagen era de 3 puntas, camisas guanchonas, ropa guanchona, ancha, muy amplia, muy delgada, en esa época era muy delgada, y nada de maquillaje, absolutamente nada. Y empecé a hacer esos cambios poco a poco de cómo quería que el otro me viera, cómo quería impactar la imagen en el otro. Además, cómo quería que el otro pudiera escucharme, que el otro me pudiera prestar atención, que el otro viera que yo soy una muy excelente investigadora de astrología y que para mí la investigación tiene que ser comprobada y que yo tenía cómo mostrar que había hecho investigación, comprobar toda esa parte científica, pero yo no tenía el lenguaje, no tenía ese lenguaje, y puesto en la imagen, y empecé a hacer ese cambio, donde ese Marte me sigue apoyando cantidad, pero ya en una forma donde está más, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo podemos decir? Que ese Marte que lo reeduqué, yo creo que lo reeduqué. Entonces empezaba yo a mirar esto, donde la luna está en el temperamento determinante, que es el primero, el que más porcentaje tiene, pero que esta luna que me hacía cuestionarme, que me hacía cuestionar mi temperamento, que me hacía cuestionarme a mí misma. ¡Wow! En la casa se coloca y se ubica en la casa 7. ¡Wow! Entonces empecé a mirar con razón, desde la edad de los 13 años, yo hice 4 pilares. Los 4 pilares los llamé los 4 pilares del amor. Porque para mí era importante, yo dije, bueno, si yo voy a ser casada y voy a tener hijos, yo necesito, el determinante es controlador. El temperamento determinante es controlador. Entonces, yo necesitaba controlar la pareja, o sea, saber controlar yo qué quería en una pareja. Y empecé a hacer una lista. La primera era la parte físico emocional, o sea, la parte si me gustaba alto, bajito, buenoteo, claro, en fin, y enseguida con cuáles emociones que tendría que traer él, qué trabajo consigo mismo te podía traer. 13 años, créanme que tenía 13 años. El segundo era la parte profesional, el tercero era la parte económica. Luego, lo último que hice fue la parte familiar. ¿Ya? Entonces empecé a hacer todo eso. Claro, yo he tenido 2 matrimonios y he sido muy feliz en los 2 matrimonios. Muy feliz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya empiezo yo a mirar esto puesto en las casas, yo digo, ya, genial. Descubrí lo que nos quiso dar antes de Cristo, Hipócrates, Galeno, después de Cristo. Ya lo descubrí, yo lo descubrí. Y le dije, yo necesito sacarlo en un libro. En este libro, acá en este libro van a encontrar cada uno de ustedes sus temperamentos, la base de sus emociones, la base de sus desaciertos, la base de cómo mejorar el temperamento, mejorar el carácter, mejorar la personalidad. ¿Con qué planetas puedo ayudarme a proyectarme mejor en esas redes sociales o en esas interacciones sociales? Pero también las personas que no tengan el software, porque también hay un software que es necesario que lo tengamos. ¿Por qué es necesario que tengamos el software? Porque el software en ese software que se llama el Meridian,
trae lo más importante que también ha sacado la astrología, y es la melocalización, la longitud obliqua. Si bien sabemos que Page y ya me olvidé el otro, sacaron al minuto las casas, faltaba al minuto también la longitud oblicua de los planetas. Entonces ahí es el único software que tiene digamos, las dos para sacar cartas astrales al minuto. Entonces aquí también digo y explico eso, porque va a llegar después otro libro donde vamos a explicar por qué las casas no se pueden llamar, no se pueden tener los cuadrantes, y explico el por qué, y también es necesario tener la longitud oblicua. Este es el cuento de por qué saqué mi libro de astrología y por qué era importante que todos y cada uno de ustedes lo tuvieran muy claro, y que el temperamento es la primera base fundamental de la lectura de una carta del ser humano, porque está mi parte individual y cómo esa parte individual interactúa con el medio ambiente o con el entorno. En la página 73, las personas que no tengan el software, también hay un cuadro donde ustedes pueden sacar, hay unas preguntas donde pueden sacar también sus temperamentos. Y no, acá no hay planetas, eso sí, no hay planetas para nada, pero sí saben que pueden saber cuál es el temperamento predominante, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, para que puedan leer cada uno de los temperamentos. Muy bien, ahora sí, si hay preguntas, escucho preguntas. Bueno, pues buenas tardes, doctora, primero que nada. Y agradecerle especialmente por compartir ese conocimiento para las personas que no conocen el temperamento y que aprendan, eso sí, que aprendan la relevancia y la importancia especialmente que tiene al momento de leer la carta. Y de segundo, agradecerle a todas las personas que han dado tapada a la pantalla, a todos esos que están llegando y pues hacen posible que la doctora comparta esto a muchas más personas y el algoritmo le siga llegando a, obviamente, más. Gracias. Tenemos un agradecimiento por TikTok. Sí. Qué lindo que comparta su conocimiento, doctora. Muchas felicitaciones por su libro. Gracias por estar acá y gracias por estas felicitaciones. Gracias. Bueno, y dos preguntitas por el WhatsApp de la misma persona, pero vamos primero. Doctora, usted menciona que es importante equilibrar los temperamentos. Eso quiere decir que entre ellos hay cosas en común y no son tan diferentes como parece. Sí y no. Les voy a explicar por qué. Hay dos temperamentos que son activos y hay dos temperamentos que son pasivos. Los temperamentos que son activos, estamos hablando que es el determinante y es el influyente. El determinante no es para nada, no es como muy empático, es determinante, mientras que el influyente es carismático, empático, es un gran orador, un gran comerciante, o sea, puede penetrar en el alma y en cualquier escenario de cualquier momento. Estamos hablando del temperamento que son pasivos, que es el temperamento estable y el temperamento metódico. El temperamento estable es supremamente diplomático, es supremamente empático, armonioso. Él siempre está propendiendo por el bienestar de las personas que están a su alrededor. Mientras que el temperamento, siendo también pasivo, no va a propender por el mejoramiento del otro, ni la armonía del otro, porque son más solitarios, les gusta más trabajar solos y no les interesa sino ver sus propios resultados. Entonces mírame que sí hay cosas que son similares, pero no son tan fuertes como para decir, puede haber
una semejanza profunda entre ellos. Listo. Seguido de esa misma pregunta de la misma persona, dice, ¿hay temperamentos más difíciles de equilibrar que otros? Lo pregunto porque yo, por ejemplo, me identifiqué con el determinante, suelo ser muy terca y complicada, y me da curiosidad saber si eso hace que mi temperamento sea más complicado de equilibrar que los demás. Excelente pregunta porque me estoy viendo. Te voy a dar la respuesta. Yo soy determinante, pero mi sol, que es el carácter, está en Tauro. Entonces esa parte determinante, radical, con ese sol que me da el carácter de Tauro, terca, muy fuerte, muy fuerte. Entonces uno termina siendo radicalmente terco, ¿ya? Pero cuando ya uno empieza a mirar ese temperamento puesto en las casas, te cuento que eso es mágico porque entonces uno se ve lo que ha hecho hoy, por ejemplo, yo me miré y yo, ay Dios, lo que he hecho hace 20 años atrás, ay, lo que venía haciendo, lo que he hecho, por favor, qué vergüenza, que discúlpeme, empecé a pedir disculpas, perdón, muchas llamadas, de verdad que sí, muchos escritos, porque era muy pragmática, muy determinante y demasiadamente terca, y que ofendía a la otra persona. Bueno, doctora, pues nuevamente muchísimas gracias. Eran las 2 preguntas que teníamos hoy. Nuevamente muchas gracias por apoyarnos, especialmente a la doctora con este conocimiento en el primer live que hemos hecho. Esperamos obviamente hacer muchos más, con mucho más conocimiento y obviamente un alcance más grande para poder compartir. Ok, los esperamos en una próxima live, en donde estaremos hablando de cómo funciona esto en las organizaciones y por qué yo lo llevé a las organizaciones, por qué yo estudié ese diplomado en selección de personal y por qué me dio. La próxima estaremos hablando sobre eso. Hasta pronto. Gracias por estar acá.